Hola, mi nombre es Jessica Alba y hoy voy a hablarles un poco acerca del cambio climático mediante conceptos de termodinámica. Asimismo, platicaremos de la emergencia ambiental que actualmente estamos viviendo. Para comenzar, me gustaría explicarles algunos conceptos básicos de la termodinámica, comenzando con energía y trabajo. La energía es la capacidad de producir un trabajo y el trabajo se hace cuando un objeto se mueve a través de una distancia, lo cual ocurre en todas las escalas, incluso en una escala molecular. Existe la energía cinética, la cual es la energía involucrada en el movimiento, como la corriente de agua en una cascada, y la energía potencial, que es la que tiene la materia debido a su posición de referencia. En ejemplos de energía tenemos al calor, la luz, la electricidad y la energía química. Como mencionamos, el calor es una forma de energía que es transferida entre dos cuerpos diferentes a diferentes temperaturas. Ojo, que el calor y la temperatura no es lo mismo. El calor es una forma de energía, como ya lo mencionamos, y la temperatura es la manera en la que tenemos para medir este calor. El calor siempre va a ser transferido del cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura, como lo podemos ver. Continuando con estados de la materia. Dependiendo de la cantidad de materia presente, la materia se encuentra en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. La naturaleza física de la materia se modifica cuando ocurre un cambio en la cantidad de energía cinética, que contienen sus partículas moleculares. Es decir, la cantidad de energía cinética que tienen las moléculas determina qué tan rápido se van a mover. Por ejemplo, en los sólidos las partículas moleculares tienen una energía cinética muy pequeña y vibran muy cerca una de la otra. En los líquidos las partículas tienen más energía cinética a comparación de los sólidos. Y en los gases, estos gases tienen una energía cinética mayor debido a que sus partículas pueden moverse libremente. Otro de los conceptos, previos antes de hablar del cambio climático, me gustaría explicarles las leyes de la termodinámica, comenzando con la ley cero de la termodinámica, también conocida como la ley de equilibrio térmico. Esta ley de equilibrio térmico establece que cuando un cuerpo A está en equilibrio térmico con un cuerpo B y a su vez B está en equilibrio con un cuerpo C, el cuerpo A y el C están en equilibrio también. Se presenta cuando dos cuerpos o sistemas poseen la misma temperatura. Esta ley cero de la termodinámica define y postula la existencia de la propiedad o variables termodinámicas denominadas temperaturas, lo que veíamos anteriormente. Hablando de equilibrio, este equilibrio se define como un estado de balance, es decir, un sistema está en equilibrio térmico si tiene la misma temperatura en todo el sistema. Es decir, el sistema no implica diferencias de temperaturas, que es la fuerza impulsora para el flujo de calor. Existen tres mecanismos para alcanzar el equilibrio. El primero es la conducción. La energía fluye en forma de calor entre dos o más cuerpos que están en contacto directo a una misma temperatura. Por ejemplo, una olla de metal fría colocada sobre una hornilla caliente de una estufa. 2. La radiación, que es la energía que se transfiere a través de una radiación electromagnética. Por ejemplo, la luz del sol cuando se calienta la atmósfera. Y 3. La convección, que es el traspaso de energía que ocurre por el desplazamiento de la masa de un fluido de un lugar a otro. Por ejemplo, en los acondicionadores de aire. De acuerdo a la primera ley de la termodinámica, también conocida como la ley de la conservación de la energía, esta establece que la energía en el universo no puede ser creada ni destruida, solo transformada de una forma u otra. Esta primera ley de la termodinámica se enuncia como la energía interna igual al calor menos el trabajo. Para la segunda ley de la termodinámica, esta ley tiene varios enfoques, sin embargo prestaremos mayor atención a los siguientes enunciados. El primero, la segunda ley de la termodinámica establece que ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia del 100%. Más adelante explicaré eso. Y de otro lado, también, otra manera de describir esta ley es cuando la energía se convierte de una forma a otra. Aumenta la entropía. Una forma alterna de percibir la idea de entropía es que esta es una medida de desorden y que la cantidad de desorden o entropía por lo general aumenta cuando se lleva a cabo conversiones de energía. Es así entonces, el grado de desorden de los seres vivos se puede medir de acuerdo a la cantidad de calor que liberan a sus ambientes.
Es importante resaltar que cuando la energía se convierte de una forma u otra, no hay pérdida total de energía, sino una pérdida parcial de ella. Ahora sí, con estos conceptos creo que ya es suficiente para poder hablar entonces de la relación que hay entre el cambio climático o de la relación que podemos darle a nuestro planeta Tierra con un enfoque termodinámico. Y si vamos a realizar un estudio de nuestro planeta desde este punto de vista, desde un punto de vista más científico, más termodinámico, comenzaremos planteando al planeta como una máquina térmica. Pero un momento, ¿qué es una máquina térmica? Este es un dispositivo que convierte el calor en trabajo. Suele incluir a un fluido llamado fluido de trabajo, el cual cede y absorbe cantidades finitas de energía en forma de calor. Las máquinas térmicas funcionan bajo tres características. Como pueden ver aquí, este es un esquema de la máquina térmica y su funcionamiento consiste en el primer paso, que recibe calor de una fuente a una temperatura alta, por ejemplo una energía solar, un horno de petróleo, reactor nuclear, etc. Convierten parte de ese calor en trabajo, por lo general en forma de una flecha rotatoria. Rechazan el calor de desecho hacia un sumidero de calor de baja temperatura, la parte de aquí abajo, ya sea la atmósfera, los ríos, etc. Y 4 es que operan en un ciclo. Ahora, estas máquinas térmicas consisten también o dependen también de una eficiencia. La eficiencia es la parte del calor que recibe una máquina térmica, se convierte en trabajo, mientras que el resto es rechazado en un sumidero. Eso es lo que mencionábamos hace un momento, que no todo el calor va a ser no va a ser transformado a trabajo, solamente una pequeña parte, y otra pequeña parte va a ser rechazado y se va a mandar a un sumidero, como lo habíamos explicado. Entonces, esa fracción del calor que entra y se convierte en trabajo neto es una medida del desempeño de una máquina térmica, y a eso es a lo que nosotros conocemos como eficiencia térmica. Como podemos ver aquí está la fórmula, que esa eficiencia térmica es igual a la salida del trabajo neto entre la entrada del calor total. Ahora sí, regresando a la relación de la Tierra como máquina térmica, ya que les expliqué un poquito estos conceptos de máquina térmica y eficiencia para tenerlos más claros, como mencionamos, toda máquina térmica necesita una fuente de energía. La Tierra sí cuenta con un suministro de esta energía, y de hecho es una energía casi inagotable. ¿Ya se imaginan cuál es? El Sol. Este es el responsable de toda la actividad energética que se lleva a cabo en la Tierra, incluso de la vida. El Sol emana todo un caudal de energía radiante a través del sistema solar. De toda la energía atrapada, solamente un segmento es transformado en trabajo y utilizado para la subsistencia, crecimiento y desarrollo de la vida. La sección restante se libera a la atmósfera en forma de calor residual, esto basado en el primer principio de la termodinámica. La Tierra como máquina térmica aprovecha la energía proveniente del Sol para diferentes fenómenos. Uno de ellos podemos explicarlo cuando son los fenómenos atmosféricos. Estos calientan una zona de la atmósfera más que otras, lo cual origina la diferencia de presión y pone el aire en movimiento generando el viento, o evapora las aguas superficiales dando lugar al ciclo del agua. El Sol emite radiación de forma continua, que podría acumularse en la Tierra. Es por eso que nuestro planeta devuelve al espacio parte de esa energía calorífica por reflexión y radiación, para así mantener un equilibrio energético. Bien, lo anterior mencionado fue cómo podemos relacionar a la Tierra como una máquina térmica. Sin embargo, también podemos explicar el cambio climático o algunas partes del cambio climático a través de conceptos termodinámicos. Por ejemplo, el calentamiento global es el aumento desmedido de la temperatura promedio de los gases que componen la atmósfera. En el calentamiento global se manifiesta la segunda ley de la termodinámica. El calor residual transmite energía a los gases atmosféricos y los calienta. Este fenómeno es natural, espontáneo e irreversible. La energía absorbida aumenta las velocidades moleculares de los gases, conduciendo a un crecimiento en la temperatura. Esto a su vez incrementa la entropía y la aleatoriedad o el desorden del sistema. Lo anterior demuestra el principio termodinámico que dice: todo fenómeno en la naturaleza va acompañado de un aumento de entropía.
Ahora bien, este cambio climático también es generado por la contaminación. ¿Pero qué es lo que puede generar la contaminación? Bueno, en términos termodinámicos, podemos decir que un excedente liberado va a ser igual a la contaminación. ¿Pero a qué me refiero con esto? Bueno, una consecuencia inafortunada de la conversión de energía es, sin duda, la contaminación, ya que el calor perdido procedente de las conversiones de energía por un número cada vez mayor de máquinas desarrolladas por los humanos se convierte en un contaminante. Un ejemplo de esto es el uso de los frenos para detener un automóvil. Estos producen contaminación, al igual que las emisiones de las plantas de generación de energía eléctrica o de combustión del petróleo. Pero ahora, si las energías generan contaminación, ¿las energías renovables también lo hacen? Bueno, las energías alternativas o energías renovables son aquellas que se obtienen a partir de fuentes de energía no convencionales. Por sus bajos costos de producción y precios razonablemente cómodos al mercado, son una opción ante la constante demanda energética. En la actualidad existen diversas formas de energía alternativa y se clasifican en función de la fuente de la cual se obtienen. En este momento es importante recordar que no existe conversión de energía perfecta, donde no haya pérdidas en el transcurso del proceso, como ya lo hemos mencionado durante todo este video. Así que se desecha el residuo energético al ambiente. Las energías alternativas no son completamente limpias. Resuelven a corto plazo la necesidad de un consumo energético, pero su transformación implica la liberación de calor residual que se va acumulando significativamente a lo largo del plazo, contribuyendo al efecto gradiente de calor. Ahora bien, ¿qué es un gradiente de calor? ¿O cómo podemos expresar o explicar este gradiente de calor? Suponiendo que los gases de la capa atmosférica fuesen demasiado permeables, la producción de energía liberada sería alta con respecto a la cantidad de energía generada. Esto traería como consecuencia un descenso en la temperatura y nos congelaría a nosotros y al planeta también, acabando con todos los organismos que los habitamos. Probablemente las criaturas acostumbradas a ambientes extremadamente fríos subsistirían, pero desafortunadamente los humanos no. En el escenario contrario, ocurre cuando la cantidad de energía calórica generada sobrepasa la fracción de energía liberada. Lo anterior causa una retención de calor que aumenta con el tiempo y que provoca un aumento gradual de la temperatura, junto con consecuencias letales a largo plazo. A esto también se le conoce como el efecto gradiente de calor en la atmósfera. Este efecto gradiente de calor, sumado a la acumulación de gases aislantes, conocidos como efecto invernadero, convierte en el futuro en algo incierto. Ahora bien, un ejemplo de energías alternativas puede ser la energía nuclear, que ésta se genera a través de una fusión nuclear que produce inmensas cantidades de calor, liberando parte de este calor al medio ambiente. Algunos de los productos secundarios para esta reacción son sustancias radioactivas de desecho y vapor de agua como gas de invernadero que escapa por las torres de enfriamiento. Y la otra es una de las energías más renovables o con mayor eficiencia es la energía eólica, la que viene del viento, que proviene de la conservación de energía que se encuentra en las corrientes de aire que empujan las hélices de las turbinas y que a su vez transmiten el movimiento a los generadores. Ya esta última energía alternativa, la energía eólica, es un ejemplo de una de las energías renovables más eficientes debido a que no genera tantos gases de efecto invernadero. Ahora, pasando a otro tema que también nos compete en cuanto al cambio climático explicado con termodinámica, tenemos el deshielo de glaciares. Si se dan cuenta, y quiero mencionarlo porque es un hecho que está pasando actualmente, el deshielo de glaciares lo hemos visto desde hace unos meses, cuando nos anunciaron la desaparición de los últimos glaciares en México. Bien, ¿cómo es que explicamos esto en términos termodinámicos? ¿Se acuerdan cuando les expliqué el concepto de temperatura? Que decía que la temperatura el calor va a transferirse del cuerpo más caliente al más frío. Supongamos que tenemos aquí un lugar y ese lugar aumenta de temperatura. ¿Qué va a pasar? Que entonces esa temperatura va a transferirse a los polos, es decir, al cuerpo más frío o al cuerpo de menor temperatura.
Y es así como empiezan a deshielarse o a descongelarse los glaciares o los polos. Esto genera también consecuencias a largo plazo. No solamente es el deshielo de glaciares o la desaparición de estos, sino es el aumento de los océanos. Y aparte es que si tú tenías un glaciar en algún lugar, por ejemplo el glaciar aquí en México, ese glaciar hacía presión sobre una superficie. Y la superficie, al perder esa presión, porque ya no está el glaciar, lo que va a hacer es que se va a deslindar esa superficie. Por ejemplo, si son montañas y el glaciar hacía presión sobre esas montañas, las montañas pierden esa presión y entonces se deslindan o empiezan también a sufrir cambios. Ahora, me gustó tocar este tema del calentamiento climático y relacionarlo con temas de termodinámica porque considero que así se ve a mayor profundidad la emergencia climática que estamos viviendo actualmente. ¿Cuál es la rama de interés en mi carrera? Bueno, yo estudio ingeniería ambiental, por lo tanto a mí me compete idear soluciones rápidas, soluciones eficientes que puedan ayudarnos a controlar todo este calentamiento global y toda esta emergencia, ya que es algo que estamos viviendo actualmente. Y de hecho quiero mencionarles que el pasado 9 de agosto, o sea este lunes, salió un comunicado del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, o por sus siglas en inglés IPCC, de la ONU, que son la máxima autoridad científica en este tema climático. Publicaron un diagnóstico actualizado sobre el cambio climático, sus impulsores y sus efectos, que a continuación les voy a mencionar algunos de ellos. Y bueno, como les decía, en este diagnóstico que sacó la ONU, se afirma que la crisis climática es un foco rojo para la humanidad, ya que los humanos hemos estado llevando a nuestro planeta a un estado sin precedentes. Pero ¿qué tan malo es esto de la crisis climática? Déjame explicarte. A continuación te muestro una gráfica donde se registran los 5 años más calurosos que se han tenido últimamente. Si te das cuenta, el 2020 y el 2016 empatan siendo los 2 años más calurosos. Pero no solo eso, ¿qué otras consecuencias podría haber si no hacemos algo ahora? Bien, se predice que el alza en las temperaturas probablemente resultará en una alza de incendios forestales a nivel global, y no estamos lejos de eso. Hemos visto muchas noticias acerca de eso, lo vemos constantemente. También la tasa de aumento del mar se ha triplicado y el agua se ha estado acidificando. Se predijo que el Ártico podría quedarse sin hielo en septiembre al menos una vez antes del 2050. De igual forma, se predice que las temperaturas aumentarán 1.5 grados centígrados en los próximos 20 años, y el dióxido de carbono en la atmósfera está en su nivel más alto de los últimos 2 millones de años. ¿Te imaginas? Ahora, ¿qué alternativas se han dado para tratar de ayudar en pro del medio ambiente? Bueno, primero, detener urgentemente el uso de combustibles fósiles e impulsar de lleno las energías renovables. Es por eso que yo quise darles un enfoque de energías renovables con conceptos termodinámicos. Aún así sabemos que las energías renovables no van a eliminar del 100% la contaminación, pero sería un gran paso. Y bueno, espero que les haya gustado. Mucho gusto, yo soy Jessica Alba y nos vemos.